El plebiscito debe ser consultado en todo el municipio donde se está solicitando, derivado que el recurso público es para todo el municipio y no solamente para unos cuantos. Es por ello que la ley no permite consultas parciales por colonias o por zonas, así que no puede hacerse más barato como se estaba hablando en semanas pasadas para reducir el territorio. Me parece que este tema de la movilidad es un tema de todo el municipio y no solamente para unos cuantos. Entonces, si se hace el plebiscito, efectivamente, debe ser, pero debe de ser municipal y completo, no tiene que ser selectivo. Por otro lado, la planeación municipal, lo que no está en el plan. Es importante mencionar que si no está planificado, son ocurrencias. Así ocurrencias como se ha venido dando cuando se propuso homicidio vial, cuando se propuso dividir una delegación. Ahora la ocurrencia que hace el alcalde capitalino es el tema del teleférico. ¿Por qué? Porque el Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027 no establece que debe de tener, que se va a accionar mediante un proyecto del tema teleférico. No lo establece de forma específica en esta construcción, ni en el proyecto, ni en la consulta. Por ello, pues yo les puedo decir, no hay una meta concreta, no sabemos cuáles son las metas de manera específica, qué es lo que se está buscando para poder tener un teleférico. No hay un proyecto definido, lo único que se mandó al Instituto Electoral fue una serie de enunciados justificativos, pero no hay un proyecto como tal para poder conocer de qué se habla o de qué se trata el tema del teleférico. Por supuesto, ni siquiera conocemos las etapas, ni siquiera conocemos los costos, ni siquiera estamos conociendo un calendario de actividades. Por ello, el teleférico no surge de un proceso ni formal de planeación, sino como una ocurrencia posterior. Ahora, el plebiscito habla de 30 millones de pesos. ¿En qué más se podrían usar estos 30 millones de pesos? En San José el Alto, en Menchaca, en San Pedrito Peñuelas. Y cabe mencionar que por ello, como diputada local del 4º distrito, quien representa a la ciudadanía, que la ciudadanía eligió la representación de ese distrito con su voto en favorarme a mí y que represento la voz de ellos dentro del Congreso del Estado, les puedo decir que se ha hecho un sondeo en todas estas colonias en donde hay una demanda masiva, mayoritaria, en donde San José del Alto pide seguridad, pide alumbrado público, pide recolección de basura, pide el alcantarillado y el saneamiento, las inundaciones, en Menchaca, todas estas colonias donde exigen verdaderamente soluciones de los servicios públicos municipales que tendría que estar haciendo el alcalde municipal, que eso para ello fue contratado y ha dejado mucho que desear en este otro Querétaro que le quiere poner un teleférico. Por eso podríamos estar hablando de rehabilitar calles y drenajes, de instalar alumbrado público, apoyar escuelas públicas, ampliar programas de seguridad y prevención social, mejorar el sistema pluvial de la zona. Consultar es importante, sin lugar a dudas, pero me parece que tenemos que priorizar en esta consulta lo que verdaderamente se necesita. Ahora, el Instituto Electoral del Estado de Querétaro ha solicitado al Congreso del Estado, mediante oficios, que se emita la opinión. Esto derivado a que la Ley de Participación Ciudadana así lo establece, que tiene que tener una opinión, debe de emitir una opinión la legislatura. ¿Pero quién es la legislatura? Los 25 diputados. Y para poder emitir una opinión se tendría que hacer en el tema de alguna sesión de pleno, lo cual ni siquiera se nos ha informado en ninguna sesión de pleno anterior sobre este tema. Entonces, no ha sido turnado este tema del plebiscito, no fue votado por las diputadas y los diputados. Sí se ha cumplido el trámite de forma, porque lo contestó la presidenta de la mesa directiva, pero de fondo no ha cumplido con el trámite legislativo porque no fue considerado la legislatura y la legislatura somos los 25 diputados. Por otro lado, la falta de información máxima y de publicidad. De acuerdo al Instituto Electoral del Estado de Querétaro, no se ha tenido a la vista un proyecto técnico. Como tal, como les comento, no tenemos el proyecto para conocer cuánto va a costar este proyecto, de qué va a ser las zonas, en dónde va a estar citado. Nada más sabemos que va a estar en la zona de Menchaca, en la zona de San José el Alto, para llegar a Plaza del Parque, pero es todo lo que conocemos. Entonces, me parece que es un asunto en el que no tenemos ya no solamente un proyecto, sino no tenemos un análisis de costo-beneficio para saber si verdaderamente va a ayudar el beneficio social o va a tener mejoramiento de calidad de vida de las y los queretanos. No lo conocemos. Y con ello, pues entonces, me parece que sin información pública completa, pues se viola el principio de máxima publicidad, como lo establece el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, que tenemos que cumplir con la máxima publicidad. Y hoy ese tema no se ha socializado en el municipio de Querétaro. Por otro lado, la Ley de Disciplina Financiera establece que hay una omisión grave. ¿Por qué? Porque la ley obliga que las obras mayores a más o menos 86 millones de pesos se debe de tener un análisis de costo-beneficio, que es el que les he estado comentando. Este análisis de costo-beneficio, es decir, de cuánto va a costar y si eso va a tener un balance de beneficio. Si va a tener ya no solamente mejoramientos en el tema de movilidad, sino cuánto nos va a costar, si eso nos va a ayudar a transportar, a cuántas personas va a transportar, a qué tiempo se tendría que hacer mantenimiento, qué tanto va a estar en el tema del daño del medio ambiente. Una serie de cosas que no sabemos, el daño de infraestructura del suelo que se vaya a ejecutar, no lo conocemos. Entonces, ¿cómo consultar un proyecto sin saber cuánto cuesta y si conviene? Es por ello que me parece que debemos de modificar la ley de la ley de participación ciudadana, para poder hablar de un asunto en el que, ¿cómo debería de ser? Tiene que haber primero un proyecto para poder identificar qué es lo que se quiere hacer, cómo serían las etapas, cómo estaría siendo el proceso, para después saber un análisis de costo-beneficio, si verdaderamente valdría la pena poder llevar a cabo un proyecto así, y si no,
Y después de eso, es hacer el plebiscito. ¿Cómo poder hacer ahorita un plebiscito si después no sabemos si efectivamente ese proyecto va a tener el tema del costo-beneficio que se necesitaría? Ahora, estos elementos de análisis costo-beneficio, bueno, pues es hablar del costo, el costo total de la obra, la operación, mantenimiento, beneficios, ahorro real de tiempo, mejora efectiva en movilidad, evaluación, si es la mejor opción o solamente una de varias, cuál es el sustento técnico, no político, la rentabilidad social, el beneficio social supera el costo público o riesgos sobre los costos o sobre el fracaso financiero. Y aquí, bueno, pues la pregunta es, como la estarían haciendo en el plebiscito, si todo esto sucede sería en el mes de abril. La pregunta que le estarían haciendo a las y los queretanos sería, ¿está usted de acuerdo con que el Ayuntamiento de Querétaro realice las gestiones y acciones necesarias para la instalación de un teleférico en las zonas de San José el Alto y Menchaca como alternativa de transporte público para la movilidad del municipio? Yo les pregunto a ustedes, si ustedes ven esta pregunta y que tendrían que contestar sí o no, ¿qué contestarían? Yo les puedo decir que toda la gente contestaría que sí. ¿Por qué? Porque es una pregunta tendenciosa al sí. Nada más dice, pues, ¿están de acuerdo que gestiones y acciones para la instalación de un teleférico? Pues sí, ¿no? Pero luego, ¿por qué no ponerlo usted de acuerdo con el Ayuntamiento de Querétaro, realice las gestiones y acciones necesarias para la instalación de un teleférico en las zonas de San José, el Alto y Menchaca, en donde va a tener un costo tanto, que va a haber una deuda tanto, que te va a costar a ti como usuario tanto, que se va a requerir un mantenimiento tanto, que va a tener una inversión tanta? ¿De eso cómo lo podemos saber? Entonces creo que ya haciendo una pregunta mucho más de fondo, ya podríamos tener una valoración de decir, bueno, si convendría o no convendría, para que pudiera ser vinculatoria esta pregunta y poder decir, bueno, ya con este criterio de decir si quiero o no quiero, para que después se pudiera hacer el análisis. Hoy no sabemos cuál es la ruta exacta, no sabemos si se financiará con deuda pública, no sabemos si será una asociación pública-privada, no sabemos si será operado por un particular, cuánto costará el servicio, si habrá subsidio, cuánto costará realmente la obra. Esto no es una decisión informada, es una pregunta incompleta. Necesitamos tener más elementos para poder hacer un plebiscito de esta manera, si no, solamente estamos simulando una ocurrencia. De este sentido, bueno, pues el plebiscito vinculante debe de haber más dudas. De más dudas debe de haber más certeza. Por eso, si se participa más del 30% del padrón y la mayoría dice que sí, el resultado será vinculatorio, o sea, tendrá que ser obligatorio. Pero, ¿y si el proyecto no es viable técnicamente y financieramente? ¿Y si no hay recursos aprobados? ¿Y si se rebasa esta o la siguiente administración, qué va a pasar? Entonces, en este sentido, me parece que más allá de estar haciendo un costo de 30 millones para preguntarle a la ciudadanía y que después vaya a costar más de 800 millones de pesos el proyecto que va a quedar en un papel para dejarlo en el escritorio, para que el siguiente presidente municipal de Querétaro vaya a valorar si quiere hacer una obra o no y cuánto vaya a costar, me parece que esto es algo que deja a muchas dudas y por el cual no tiene un sustento de planeación, sino una ocurrencia del alcalde Felipe Fernando Macías. Por ello, la ley no resuelve estos escenarios, pero el riesgo sí es real. Por ello, pues, ¿cuál va a ser el pronunciamiento que el Partido del Trabajo y representante de este distrito que encabezo, qué es lo que nos vamos a pronunciar directamente? Que el presidente municipal cancele el plebiscito, que lo cancele porque 1, es costoso, 2, carece de información suficiente, 3, no cumple plenamente principios legales y financieros. Tenemos que dejar a un lado las ocurrencias, tenemos que estar de la mano de la ciudadanía y poner las decisiones al centro, a la gente, que arreglemos las condiciones de los servicios públicos municipales de estas colonias y que tengamos la responsabilidad y el compromiso de que una planeación como lo establece, un plan municipal como lo marca la ley, tenemos que alinearnos a eso. No podemos estar trabajando en proyectos donde nada más se va a quedar en una idea, en una participación y en un papel que nos va a costar más de 1,000 millones de pesos. Me parece que más de 1,000 millones de pesos podemos estarlo distribuyendo en las colonias que efectivamente se necesitan, como Menchaca, como San José el Alto, que necesitamos ayudar a estas colonias a la regularización de los predios para poder hacer que ya no se inunden en Villas de Santiago. Todo ese distrito que se requiere mucha ayuda, necesitamos fortalecerla. Por ello, vamos a presentar en los próximos días la reforma de la iniciativa a la Ley de Participación Ciudadana, en donde vamos a estar mejorando las condiciones. Adelante. No, entonces, esa. La propuesta de reforma de ley de participación ciudadana para exigir estudios y proyectos previos a un plebiscito para definir con claridad quién dice la trascendencia del acto, el ámbito estatal, si es un ámbito de un plebiscito a nivel estatal, entonces que la legislatura recaiga en la decisión de la pregunta o del consenso, y si es en tema del ámbito municipal, que caiga el peso de la decisión en los ayuntamientos. Para eso están los regidores. Necesitamos fortalecer la pluralidad y la democracia que se viven en los ayuntamientos de los municipios. Y como tal, pues también al Instituto Electoral, que ellos sean los que funjan como organizadores y operadores de un plebiscito, pero no en las tomas de decisiones de cómo dirigir una pregunta, cómo elaborar una pregunta o cómo estar llevando a cabo este proceso, que es muy importante estarlo resolviendo en la legislatura, en los ayuntamientos y con el tema de la participación ciudadana. El Instituto Electoral simplemente tiene que tomar cartas en el asunto sobre organizador y operador. Entonces, este es el posicionamiento del Partido del Trabajo sobre el tema del plebiscito. Es un tema importante porque si bien es para el mes de abril que se estaría llevando a cabo, a finales de este mes tendría que estar pagando el alcalde Felipe Fernando Macías 30 millones de pesos para llevar a cabo el plebiscito. Dice que ahora es muy caro, pues
pues hubiera mandado su cotización primero al Instituto Electoral del Estado de Querétaro, ¿no? Para que no se aventara este tiro de querer hacer un plebiscito tan costoso para una ocurrencia que nada más se va a quedar en papel. Así que no sé si tienen alguna pregunta. El secretario de Finanzas debe tener el dato, pero debe de estar como en estudios y proyectos. Finalmente son 30 millones que tendrían que estar gastando dentro de las partidas presupuestales del municipio y a más tarde del mes de enero, pero eso es algo que Finanzas podría etiquetarlo como quiera. Ni siquiera tenemos porque dice que estaría costando más de 800 millones de pesos un proyecto como tal. El alcalde Felipe Fernando fue el que dijo que eso iba a costar. Yo desconozco, pues qué tanto se tendría que estar evaluando, cuánto tiempo tardaría, qué estaría llevando a cabo el proyecto. Creo que ese proyecto se debe de tener mucho antes de poder analizar si es posible un plebiscito y que si tuviera un costo-beneficio, un proyecto así, la verdad, desconozco. Hoy no existe información porque no la hay. Entonces, el Instituto Electoral, en la resolución del Consejo General del Instituto Electoral, lo que dijo fue que a partir del 15 de enero tiene que empezar a hacer un pago el municipio de Querétaro para poder empezar con los trabajos y a principios de febrero tendría que estar liquidando los 30 millones de pesos para empezar con los trabajos de operación del plebiscito. Entonces, nos estamos adelantando a la ignorancia y al desconocimiento de que no existe un proyecto y quieren hacer un plebiscito vacío, sin fundamento técnico, jurídico, financiero y social. Me parece que para poder detonar el tema de turismo, necesitamos fortalecer los servicios públicos municipales. No llega la basura a las zonas de San José del Alto. Si quieren, ¿dónde va a ser la zona turística? ¿En Menchaca o en San José del Alto? No, ni siquiera sabemos en dónde estarían llevando a cabo las estaciones. Y me parece que el tema del teleférico es un asunto de movilidad que se maneja en grandes ciudades como el Estado de México, como la Ciudad de México. Aquí en Querétaro, hacer un teleférico que nada más vaya un par de kilómetros de Plaza del Parque a San José del Alto, me parece que más allá de detonar el turismo sería resaltar la falta de eficiencia de los servicios públicos que tienen estas colonias y que deberíamos de estar tutelando primero la mejora continua de los servicios públicos municipales de estas colonias y para que a colación pues se pueda ver mucho más actividades y más asuntos recreativos que manejen el tema del turismo y la cultura.